todas las veces bueno, me toca no solo con él, otras personas igual. Personas que son, ¿cierto?, apasionadas por la palabra de Dios, por el conocimiento de la verdad. Entonces, uno se deleita porque en una conversación, ¿cierto?, que no es tan simple, porque hablar de las cosas de Dios no es algo simple, en una conversación donde nosotros, ¿cierto?, tratamos estas cosas, hablamos de la gracia, hablamos de la salvación, hablamos, ¿cierto?, del gran amor de Dios derramado a través de su Hijo Jesucristo, de su gran amor. Cada vez que comprendemos más, ¿cierto?, cada vez que somos conscientes, es increíble, pero es lo que dice la palabra del Señor. Estamos sufriendo una metanoia, una metamorfosis, un cambio. Aquí mismo, ¿cierto? Cada vez que usted recibe, aunque yo considero que es muy poco lo que alguien puede recibir, ¿cierto? En un poco rato, en un momento, ¿sí o no? Por eso uno ve los creyentes de antaño, ¿cierto? Eran personas que perseveraban, dice la Biblia. ¿Ves? Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en el conocimiento del Evangelio. Por eso había alto crecimiento, por eso las personas crecían. Entre más nosotros tengamos comunión, ¿cierto?, con la palabra de Dios, más nuestra mente, cuando, ¿cierto?, esa mente que está atrofiada, la mente natural, menos poder tendrá en nosotros, menos poder va a tener en nuestra vida, ¿ya? Menos autoridad tendrá en nuestra vida, ¿cierto?, nuestra mente natural, porque la mente natural es la que a nosotros nos hace mentir, nos hace odiar, nos hace tener resentimiento, nos hace, ¿cuánto se llama?, tener enemistades con otras personas. Pero la mente de Cristo no, la mente de Cristo te lleva a reflexionar, te lleva a decir, no debo hacer eso, ya no debo actuar así. De hecho, la mente de Cristo lo que hace, ¿cierto? Y la vida misma de Cristo en nosotros, ya nos hace sentir mal, ¿entiende? Y eso es una señal. Ayer estábamos hablando de eso. Yo quiero hablarle un poco de eso. Sé que hemos tocado esto del avance espiritual, pero amado, los temas de la palabra del Señor son de nunca agotar. Nunca debemos pensar que el tema ya se agotó. No, esto ya lo sabemos. Y cada vez que lo trate más, no es que viene algo nuevo. No es que hoy día Dios me dio algo nuevo para decirle. No, es que cada vez que lo hablamos, nuestra mente, como estaba diciendo, ¿cierto? La mente natural comienza, ¿cierto?, a debilitarse. Comienza a tener menos acción en nuestra vida. Pierde autoridad, pierde acción. ¿Y qué se comienza a posesionar? La mente de Cristo. La mente de Cristo ahora ya opera, ¿cierto? Y comienza a tener mucho más libertad en nosotros, más acción. Es a lo que se le llama, ¿cierto? Es a lo que se le llama que Cristo esté entronado. Que sea Él que esté entronado en nuestro corazón. ¿Sí o no? No es solo decirle en una canción, toma el trono, ¿cierto? Toma el trono de mi corazón. Bonito, es bonito cantarlo. Pero en el día a día, ¿cierto?, enfrentando situaciones, muchas de las veces quien está en el trono no es Cristo. Quien está todavía sentado en el trono somos nosotros mismos, en nuestra vieja naturaleza, en la mente natural que todavía está operando en nosotros. ¿Sí o no? Entonces ayer hablábamos de las tres preguntas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es avanzar espiritualmente? Porque ahí vamos a saber qué es lo que no es. Si yo sé qué es lo que es avanzar espiritualmente, voy a entender qué no es avanzar espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos nosotros, ¿cierto?, progresar o avanzar en nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos? El cómo. Siempre va a estar ese cuestionamiento, ¿cierto? Siempre va a estar esa pregunta, ese interrogante. ¿Cómo puedo avanzar? Está bien saber, ¿cierto?,
¿Qué es avanzar espiritualmente? Ya tengo una cosa clara, pero ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo progreso en mi vida espiritual? ¿Cómo dejo de tener, cierto, una idea de algo, un concepto de algo? Y paso, cierto, a comenzar ahora a experimentar. Capaz que incluso hay cosas que las viva. Hay cosas que sí las experimento, pero como no alimento mi vida espiritual, como no alimento mi vida espiritual, sino que alimento mi vida carnal, mi vida natural, con cosas naturales, ¿cierto? Por eso cuando el Señor le dice a Nicodemo, ¿cierto? Le dice, que eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que le está diciendo, todo lo que es nacido de la carne va a necesitar, ¿cierto? Alimentarse de eso, de cosas carnales, cosas naturales, ¿ve? Para que se entienda o sea más comprensible, cosas naturales. ¿Mm? ¿Se está escuchando bien cosas naturales? ¿Cuáles son esas cosas naturales? ¿Cierto? Todo lo que llena tu mente natural, todo lo que llena tu mente, pero no edifica tu vida espiritual. ¿Mm? No edifica tu vida espiritual. Por ejemplo, ¿se da cuenta de esa cuestión de cuando decimos, bueno, eso pasa, les pasa a los niños, o sea, les pasa a las personas cuando son niños? Que le dicen a los papás, estoy aburrido. Yo tenía dos que siempre andaban aburridos. Estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Ah? Y bueno, yo no hace mucho, ¿cierto? Yo no hace mucho escuché creo que fue a un judío, a un tipo que es judío o judío cristiano, que él hablaba, o sea, él tenía incluso un problema psicológico, ¿cierto? Con el tema de la soledad. ¿Ya? Déjenme, voy a ir un poquitito a lo mejor fuera de lo que estaba hablando, pero tiene mucho que ver. Y él dice que luchó desde niño con eso, que la soledad, ¿me entiende? El aburrimiento y todo. Entonces no quería estar solo y cualquier cosa le aburría. Hasta que él entendió, hasta que él comprendió que los tiempos de ocio o de soledad, o que provocan o que te dicen estás aburrido, tienes que entretenerte, en realidad son los mejores momentos, escucha esto porque esto es genial, son los mejores momentos de creatividad. Por eso el mayor desafío que hoy tienen los padres, estoy hablando de esta generación, porque yo ahora miro para atrás, digo, con todos los errores que yo haya tenido, ¿cierto? Yo llevé a mis hijos, ¿cierto? A hacer cosas, ¿ya? A tener una actitud, lo que hoy día no pasa, ¿por qué? Porque el niño está aburrido y... Toma. Lo que tú estás matando, y escucha a una persona que experto en neurociencia y en psicología, te va a decir que tú estás matando el cerebro de tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan pasar y esa etapa y entender que en ese proceso donde, ¿cierto? Su mente natural le dice, estás aburrido, tienes que, ¿cuánto se llama? Entretenerte en algo. No, lo que tiene que es hacer algo. Ahí se desarrolla el proceso de creatividad. Porque todos los seres humanos, ¿cierto? Dios nos hizo seres inteligentes. A todos nosotros. No hay ninguna persona, ¿cierto? Oiga, yo he visto personas que son deficientes. Por ejemplo, los mismos niños de TEA, ¿cierto? O los autistas, que tienen una deficiencia, ¿cierto? En un aspecto de comunicarse con, ¿me entiendes? Como nosotros nos comunicamos,
pero que tienen una capacidad, hermanos, que el Asperger también, ¿cierto? Que te deja así, te deja... Entonces, eh, bueno, eso era como digamos, un punto aparte. ¿Cómo podemos? Esto está dentro de lo que estaba diciendo de cómo podemos avanzar espiritualmente. Entonces, en ese cómo lo hago, cómo esto, cómo lo otro. Muchas veces nosotros terminamos al final haciendo lo mismo, buscando algo para entretenernos. Y en la iglesia, increíblemente, yo creo que los pastores sobre todo debieran meditar acerca de esto. Porque muchas veces nosotros, mire, en antaño, hermanos, cuando usted lee entre las personas, los cristianos de antaño, digo, ¿cierto? Eran personas que buscaban a Dios en la soledad, en la intimidad. Se apartaban. Jesús se apartó, ¿sí o no? Jesús se apartaba a orar para estar solo con Dios, con Dios Padre. No quería estar con nadie. Entonces, y en esos momentos, ¿cierto? En esos tiempos donde nosotros podemos estar a solas, ¿ve? Se produce ese proceso, ¿cierto? De yo comprender, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo progresar? Dios me va a mostrar cómo yo puedo avanzar espiritualmente. ¿Se entiende la idea? Si usted está entretenido, quiere entretenerse en cualquier cosa y despejar su mente y ¿cuánto se llama? Eh, Voy a prender la tele, voy a escuchar a un predicador y está bien. Escuchen, está bien, pero ¿qué pasa? Que en ese momento lo que Dios quiere no es que tú prendas la tele y escuches, ¿cierto?, a un predicador, aunque por muy bueno que sea, ¿cierto?, o a un maestro, por muy bueno que sea lo que esté enseñando. Muchas de las veces, ¿cuánto se llama? Ese momento donde yo voy a entender tiene que ver con estar a solas, ya sea hablando con Dios o ya sea, ¿cierto?, también leyendo la palabra del Señor, leyendo la Escritura. A veces solo leyendo, pasar tiempo. Dígame, ¿cuántos acá se dan ese tiempo para estar a solas leyendo la Biblia? Los que saben leer. Y a veces sabiendo leer. Podemos leer una noticia, ¿cierto? Y está bien. Te estás comunicando de algo, ¿cierto? Te estás interiorizando de algo que está pasando. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que es más edificante? ¿Qué va a edificar más tu vida espiritual? ¿Que leas un diario? ¿Que te enteres, cierto, de la última copucha? ¿O es más interesante lo que Dios tenga que decirte a ti? Porque el diario no es alimento, pero sí la palabra de Dios. Es el alimento, es el pan espiritual, es el alimento para tu vida espiritual, para nuestra vida espiritual. Y lo tercero, ¿cierto?, es cuáles son las manifestaciones de que un cristiano está avanzando espiritualmente. Entonces, el texto de Lucas, ustedes ya lo recordarán, capítulo 14, versículo 26, 27 y el 33, donde el Señor en primera instancia, ¿cierto?, lo que hace, lo dije yo la otra vez, que es interesante que el Señor 3 veces dice, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo, no estás calificado para aprender de mí. Y lo dije la otra vez, lo vuelvo a decir, nosotros podemos comernos libros de enseñanzas o de buena enseñanza, pero si no, cierto, cumplimos las condiciones que el Señor nos dice, si no tenemos esas condiciones en nuestra vida, ¿ya? ¿Cuál es la primera condición que dice el libro de Lucas? Si pueden ir conmigo al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26.
si alguno viene a mí, mira qué interesante, dice, si alguno viene a mí, Dios quiere que vayamos a Él. Dios quiere, ¿cierto?, que vayamos a Él, que vayamos en pos de Él, no en pos de otras cosas, sino que vayamos en pos de Él. A veces vamos siguiendo otras cosas, a veces nuestros pasos están siguiendo, ¿cierto? Estoy hablando en el sentido figurado, ¿cierto? A veces nuestros pasos se están dirigiendo hacia y están siguiendo otras cosas, pero no van en pos de Jesús. Eso es importante meditarlo. Pero el Señor, ¿cierto?, dice, bueno, si alguno viene en pos de mí, o viene a mí, y dice, y no aborrece, ¿cierto? Para utilizar la palabra que ya yo les he explicado, ¿cierto?, que aborrecer significa amar menos, y no aborrece. Lucas capítulo 14, Lucas 14, 26, 27 y 33, estamos en el 26. Si alguno viene a mí, recuerde, el Señor quiere que tú vayas a Él. Pero dice, si esa persona que viene a mí no ama menos, ¿cierto? Si esa persona está amando más a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, y aún a su propia vida, está amándola más que a mí, no puede. Por mucha capacidad que la persona tenga, ¿cierto?, de captar algo, de grabarse como digo, una enseñanza, estamos hablando en el ámbito cristiano. El Señor mismo dice, no puede ser mi aprendiz. No, porque eso era un discípulo, ¿cierto? Un aprendiz. No puedes aprender de mí. Yo estaba viendo, hermanos, la versión griega, la versión original. Y mire lo que dice, si alguien está viendo hacia mí y no está odiando, ¿cierto? Ahí la palabra utiliza odiar, que también implica, ¿cierto?, amar menos. Al padre de él, ¿cierto? A la madre y a la esposa y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas, ¿ya? Pero también al de sí mismo, ¿cierto? Al de sí mismo, ¿cierto? Alma. No, me gusta esta expresión final, dice, no está siendo capaz de ser de mí. No está siendo capaz de ser de mí, aprendedor. Déjeme decirlo de nuevo porque la palabra en griego suena muy diferente a nuestra forma de expresarlo. Si nosotros no hacemos eso, dice, no está siendo capaz, ¿cierto?, de ser de mí aprendedor. ¿Se logra entender? ¿Se logra entender el sentido, no? Claro, cuesta un poco, ¿por qué? Porque el sentido de las palabras no son los mismos. ¿Sí o no? Vamos a decirlo de nuevo. No está siendo capaz de ser de mí aprendedor. ¿Cierto? O no está siendo capaz de aprender de mí. Ahí ya suena un poquito más, ¿sí o no? Más comprensible. No está siendo capaz de aprender de mí. No está teniendo, ¿cierto? Y no va a desarrollar esa capacidad de aprender de mí. ¿Recuerda cuando el Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, ¿cierto? Y yo haré descansar. Y luego Él dice, y lleve mi yugo, ¿cierto?, sobre ustedes, ¿ya? Y aprendan de mí. Y aprender de mí. Y ahí aplica esa palabra, digo, ¿cierto?, que dice en el griego, siendo aprendedor de mí. ¿Cierto?
que es la misma palabra aprended de mí, ¿cierto? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, una persona, vamos a ir ordenando la idea, una persona que ama más, que tiene por encima, ¿cierto? Más a padre, madre, hijo, hija, esposa, hermano, hermana, ¿cierto? Y aún su propia vida. Ese amor está por encima, ¿cierto? ¿Ya? Está quitándole el lugar que le corresponde a Dios. Esa es la idea importante. Todo aquello que le quita lugar, le quita el lugar que le corresponde a Dios. Porque cuando vamos a los 10 mandamientos, el primer mandamiento no es amarás a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento es amarás a tu Dios, ¿cierto? Con todas tus fuerzas, ¿sí o no? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. A Él en primer lugar. El amor, ¿cierto? En primer lugar es aquel que nos hizo, que nos formó. Nosotros no estamos producto de la unión de nuestro papá con nuestra mamá, estamos acá. Nosotros, ¿cierto? Estamos acá en esta vida, en esta existencia, producto, ¿cierto? De, ¿cuánto se llama? De la voluntad soberana de Dios. Por eso estamos aquí. Porque a Dios le plació que nosotros estuviéramos acá. Porque hay muchos padres que no pueden tener hijos. ¿O no? Hay muchos parejas, ¿cierto? Matrimonios que no pueden tener hijos. No pueden. Usted va a ver la expresión, por ejemplo, creo que es de Penil, o sea, de Ana, Sara misma también, ¿cierto? Dios no me ha concedido tener hijos. Mira qué tremendo. Dios, dice ella, no me ha concedido tener hijos. Ella estaba clara que era Dios que no le había concedido. Que Dios es el que concede la vida y el Dios que no la concede. O sea, todo está bajo su autoridad. Estas cosas no dependen, ¿cierto?, de los seres humanos. Por mucha tecnología, por mucho conocimiento que tenga el ser humano, lamentablemente, ¿cierto?, si Dios no quiere, no quiere. Pero ese mismo Dios, ¿cierto?, que en un momento Ana dice, a Dios no le plació que yo tuviera hijos. Dios no me quiso conceder tener hijos. Y en un momento cuando ella va, ¿cierto?, a orar al templo, cuando ella decide ir, ¿cierto?, a entregar su dolor ante Dios y a decirle a Dios lo que a ella le estaba pasando, en vez de estar lidiando ella, ¿cierto?, con su problemática. Porque qué maravilloso es eso, ¿cierto? Y imagínate, dentro del hecho, ¿cierto?, de amarnos a nosotros mismos, ¿cierto?, está también esta situación donde uno puede ver a una persona que está pasando una situación dolorosa como Ana, y uno podría considerar que esa persona, ¿cierto?, tan vulnerable, es una persona que quizás a lo mejor no sé, tiene un problema con el amor propio, y no es así. No es así porque muchas veces esa persona se refugia en su amor propio, ¿me entiende? ¿Cómo le puedo explicar? En esa atención que tiene sobre sí mismo. ¿Me entiende? Como que yo soy la única persona que me preocupo más que nadie de mí mismo. No entendiendo que en realidad no es así, porque hay alguien, ¿cierto?, que se preocupa mucho más, escúcheme, mucho más que nosotros. Hay alguien que está mucho más preocupado de nuestra vida y mucho más atento a nuestra vida que nosotros mismos.
¿Mm? Cuando Ana se dejó de amar, dejó de amarse ella y comenzó, cierto, a entender que ese amor tenía que volcarlo hacia Dios a pesar de lo que ella estaba viviendo. Ella va al templo y a pesar de eso adora a Dios. Escuche esto. A pesar de eso adora a Dios, alaba a Dios, exalta a Dios. No sé si alguien ya captó lo que acabo de decir. Porque muchas veces ese hedonismo hacia ti mismo, ¿cierto? Esa contemplación hacia ti, hacia tu dolor, está mostrando más que nada un egocentrismo en la vida de la persona. Yo me amo más que a Dios, más de lo que Dios me ama a mí. No, tú no te amas más de lo que Dios te ama a ti. Dios te ama mucho más de lo que tú te amas. Y hay una frase que me encanta, dice, y Dios tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él está atento a cada detalle de nuestra vida. Nosotros obviamente no somos el centro de la vida de Dios. No somos el centro de la vida de Dios, pero Dios está atento a nosotros. Entonces cuando Ana, como digo, entra al templo y decide derramar su dolor delante de Dios, y a pesar de lo que ella estaba viviendo, decide, cierto, ser una persona agradecida ante el Señor. Es increíble, pero en ese momento comienza ella a cambiar su oración, a cambiar, cierto, su forma de hablar. Es impresionante que cuando nosotros le damos el lugar, escucha esto, cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde de su soberanía, nosotros no somos soberanos de nada. Nosotros no tenemos, cierto, todo el poder que Dios tiene, no lo tenemos. Nosotros somos seres limitados. Y cuando reconocemos nuestra postura, nuestra posición delante de Él y le damos el lugar que a Él le corresponde y decimos, tú eres soberano, todo está bajo tu control, ¿cierto? Todo está bajo tu dominio. Si tú lo quieres que sea así, ¿cierto? Y si tú quieres que yo pase por esto, amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea tu nombre. Como lo dijo Job. Job dijo, ¿cierto? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto dice la Escritura que Job no le quitó propósito a Dios. O no agregó despropósito, que quiere decir lo mismo. Dios no le quitó propósito a lo que Dios estaba haciendo. Dios todo lo contrario. Job dijo, sea el nombre del Señor bendito. Por algo Él lo está haciendo. Yo no lo sé, yo no tengo idea. ¿Cuántos saben que a veces no tenemos idea, cierto, lo que está pasando? Pero recuerde, no le quite el lugar a Dios, no le quitemos el lugar a Dios. Entendamos que Él tiene un lugar especial. Y nosotros no podemos colocarnos en ese lugar. Y ni tampoco podemos colocar a nadie en ese lugar. Por mucho que queramos, cierto, a nuestros seres queridos. Pero no puede tener el lugar de Dios. De ninguna manera. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Ana. Ana fue al templo y colocó a Dios donde tenía que colocarlo. En su vida, en su corazón. Y ella se colocó en su lugar. Qué importante es eso. Cuando nosotros nos colocamos en el lugar que debemos colocarnos. De seres creados. De criaturas. No de creadores, sino de criaturas. Heme aquí, Señor. Palabras que evocan a una persona, ¿cierto? A un ser creado. Heme aquí, aquí estoy. ¿Me entiendes? Tú estás en el cielo, yo estoy en la tierra. He aquí, dice Samuel, habla que tu siervo escucha. Las palabras de un ser que ha sido creado, que tiene a alguien que lo creó, que lo formó, que lo hizo. Me coloco en mi lugar que me corresponde. No en el lugar que no me corresponde.
No puedo cuestionar a Dios, no puedo yo, ¿cierto? Porque le estoy quitando nuevamente el lugar que a Dios le corresponde. Si Dios nos hace pasar por situaciones, si Dios nos hace vivir cosas, si Dios no nos da lo que en el momento, o cierto, lo que nosotros anhelamos y que está bien, que es correcto, como digo muchas veces, es legítimo. Porque hasta en la oración del Padre Nuestro, cierto, Dios nos dice, oren para que yo les dé el pan de cada día. Y más lo dice, cierto, en otra ocasión dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más? Mira esto, cómo eleva la persona del Padre. ¿Cuánto más? O sea, si ustedes siendo malos, pecadores, ustedes tienen ese corazón para dar buenas cosas a sus hijos, para despojarse y darle lo mejor a sus hijos. Les quiero decir algo, dice el Señor Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Lo que ustedes hacen, o sea, esto está elevado ni siquiera a 1000. ¿Lo puedes entender? Esto está elevado ni siquiera a 1000. No hay, Dios dice, cierto, creo que, no sé si el apóstol Pablo dice, no hay una altura, no hay una anchura, no hay una profundidad que tú puedas medir lo que Dios hace. No lo podemos medir. Es inmedible. El amor de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, si con humildad nosotros decimos, gracias Señor. Yo te digo algo, y se lo dije, creo que se lo dije a Jonathan el otro día. Cuando nosotros pasamos por tiempos de estrés, tenemos que aprender a contemplar, ¿cierto? Y a ser agradecido con lo que Dios nos ha dado. Y dice el apóstol Pablo, estando conforme con lo que tenéis, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Hasta el punto de que realmente esa gratitud tú la puedas ver y pueda constriñir tu corazón y puedan salir lágrimas de tus ojos y decir, Señor, no lo había visto, no me había dado cuenta cuán amor tú has derramado sobre mi vida, Señor. Y aún en esas cosas pequeñas, Señor, puedo ver tu grandeza. Porque este mundo te puede querer vislumbrar, ¿cierto? Con todas las cosas que te quiere ofrecer o que quiere colocar en nuestro corazón, ¿me entiendes? Por encima de Dios. Pero te digo una cuestión. Yo hoy día miro para atrás y veo que toda mi pobreza, como a veces lo vemos ahí en las redes sociales, la persona diciendo eso, yo estoy de acuerdo con eso. Esa pobreza hoy día yo la miro y era riqueza. Quizás en ese tiempo yo no era consciente de toda esa riqueza. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, no es lo que tú puedas palpar. No es si tu papá tenía, ¿cierto?, la economía que ¿cómo te puedo decir? La economía que uno hubiese querido que los padres tuvieran. Pero en esa pobreza Dios te dio riqueza. Cuando tú miras a otros, mira, un día el Miguel conversaba algo, cuando él estuvo trabajando con Carlos, en unas casas donde tienen a estos niños que nacen sin papá. Y me decía, tío, ¿sabes? Esos cabros chicos no saben de respeto, pero a la vez, me decía, uno ve, o sea, uno a veces se ha quejado porque el papá que le tocó tener, o porque mi papá es así acá, pero por lo menos yo me crié con mi papá. Yo supe lo que era tener un papá, esos niños no saben, y nunca han sabido qué es lo que es tener un papá. No saben. Y me dice, tienen una mente totalmente distorsionada. Son niños que no saben de respeto, no tienen... Entonces, por eso te digo, lo que nosotros a veces veíamos carencia, no estabas viendo la riqueza que Dios te estaba dando o que Dios te había concedido. Amén.
Bueno, no me quiero enfocar tanto en esto del texto bíblico, ¿cierto? En sí, porque ya lo hemos tocado. eh, Amar más, ¿cierto? Si alguno viene a mí y no aborrece, no menosprecia, no ama menos, ¿ya? Creo que el primer punto es, y esto tiene que ver, vuelvo a decirlo, tiene que ver con eh, no quitarle el lugar que a Dios le pertenece. Eso está diciendo el Señor Jesús. Todo lo que quita, lo que roba el lugar que a Dios le pertenece, ¿cierto? Está impidiendo que nosotros avancemos espiritualmente. Ya dije, ¿Dios quiere que avances? Sí. Porque Él no dice, ¿cierto? No coloca trabas para las personas, dice, si alguno viene a mí, en otra parte dice, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Dios no le está colocando trabas a las personas, Dios no nos está colocando trabas a nosotros. Sería absurdo que el mismo que quiere salvarnos nos coloque trabas, sería absurdo. ¿Ves? Pero sí obviamente tenemos que entender que si nosotros, ¿cierto? Venimos a Él, queremos seguirle a Él, queremos aprender de Él, tenemos que entender ¿cómo le puedo decir? Estos, digámoslo así, como códigos, ¿ya? Como una especie de códigos que necesitamos entender nosotros. Si siempre estamos colocando personas o cosas, ¿ya? En el lugar que le pertenece a Dios, nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a avanzar espiritualmente. Porque esa va a ser la mayor traba. ¿Mm? Después va a decir, obviamente, ¿cierto? Si alguno no toma su cruz, que es otra parte, ¿cierto? Ahí está incluido, fíjese que ahí está incluido en la pregunta, ya, disculpe, en la pregunta que nosotros hicimos, ¿cierto? Que es avance espiritual, y luego, ¿cómo podemos progresar o avanzar espiritualmente? Entonces, el versículo 27 responde también a esa pregunta, el que no lleva su cruz. La cruz es importante porque en la cruz, ¿cierto? Impide que yo le quite el lugar que a Dios le corresponde. No me va a permitir que yo le quite el lugar que le pertenece al Señor. Es el mecanismo que Dios tiene, ¿cierto?, para que pueda yo avanzar espiritualmente. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que se opone, ¿cierto?, según la palabra del Señor, ¿ya? Lo único que se opone, o lo que más se opone, digámoslo así, ¿ya? A la voluntad de Dios, al propósito de Dios, ¿cierto?, en nuestra vida, lo único que se opone somos nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza. Eso es lo que se opone. Por eso el Señor proveyó una cruz, ¿cierto? Una cruz para que nosotros podamos crucificar nuestra vida juntamente con Cristo, como Él la crucificó. ¿Mm? Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y allí quiero decirles, ¿cierto?, que nosotros tenemos la mayor provisión de parte del Señor, que usted no lo va a hacer solo, que no lo vamos a hacer solo. Quiero que piensen eso. Y las personas igual que nos pueden estar asistiendo a través, ¿cierto?, de las plataformas virtuales. Quiero que como creyente usted piense en esto. Usted no está solo en este caminar. Dios ha provisto toda su gracia, toda su economía, todos los recursos, ¿ya?, que necesitamos para nosotros, ¿cierto?, poder cumplir la voluntad de Dios. Él ha provisto todo. Los medios de gracia, se le puede llamar así, ¿ya? Él ha provisto los medios de gracia para que nosotros podamos, ¿cierto?, avanzar. No necesitamos hacerlo por nuestras propias fuerzas.
Porque cuántas veces, dígame, hemos tratado de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Nos hemos propuesto, ahora sí que voy a orar, ahora sí que voy a, ¿me entiende? Ahora sí que voy a buscar a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Voy a buscar a Dios, voy a tener, ¿cierto?, una intimidad mayor con el Señor. Pero ¿cuánto duramos? ¿Cuánto duramos, diga? Nada. Amén. Así que, bueno, de esto estábamos conversando con el pastor Sergio Acuña, porque nosotros mismos como pastores, cuando no entendemos, nosotros llevamos a las personas, ¿cierto?, a decirle, esfuérzate, tienes que esforzarte. Pero la gente se esfuerza, ¿me entiende? El tema ¿cómo se llama? Luego van a venir días, ¿cierto? Van a haber momentos donde no tengan ganas. Y la pregunta es ahí, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si no tengo ganas? ¿Cómo lo hago si justamente cuando me programé para levantarme a las 8 de la mañana para orar, ¿cierto? Ya llevo 2 días que no lo hago. O cuando me propuse, ¿cierto?, escribir ¿cómo se llama?, el libro de Pedro, preferí escribir el libro de Judas porque era más corto. A ti te digo, dijo el otro. Entonces, pero Dios ha provisto los medios de gracia. ¿Puede creerlo usted eso? Y yo no estoy haciendo confesión positiva aquí. Dios ha provisto los medios de gracia para nosotros. Dios es paciente. Dios no es como el pastor Cristian. El pastor Cristian es impaciente, pero Dios es paciente. Él es paciente para con nosotros. ¿Me entiende? Y ahí va a estar. Ahí va a estar, ¿cierto?, su gracia, el Espíritu Santo de Dios, asistiéndonos como el Paracleto, como aquel que está a nuestro lado para ayudarnos. Y cada vez que nosotros digamos, chuta, otra vez lo mismo, ¿me entiende? Entonces el Espíritu Santo va a estar ahí para animarnos, para impulsarnos, para decir, siga adelante, no te desanimes, no te desanimes, vamos. Y van a pasar momentos donde quizás usted, ¿cierto?, diga, Señor, todavía estoy en lo mismo, todavía no salgo de aquí del paso. Va a pasar, yo no le puedo mentir que no va a pasar. Pero mi consejo en ese momento es que usted, ¿cierto?, no se deje invadir por la culpa. Porque hay una cosa, ¿cierto?, importante que usted y yo tenemos que entender. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. El diablo no te puede condenar. Entonces, si nosotros, en el intento, ¿cierto?, de poder ir cambiando cosas o ir mejorando cosas, nos encontramos que muchas veces, ¿cierto?, fracasamos. Entendamos, ¿cierto?, que Dios siempre va a estar allí, que Él nos va a seguir animando, que Él nos va a seguir impulsando, que Él es mucho más paciente de lo que yo soy o de lo que usted es. Oiga, yo creo que nosotros somos impacientes hasta con nuestra propia vida. ¿Cómo no vamos a ser impacientes con otros si somos impacientes con nosotros mismos? Entonces, tenemos que entender, ¿cierto?, de que por eso está la gracia de Dios. Podríamos decirlo así, mire, va a sonar medio raro lo que voy a decir. Esa es la gracia de la gracia de Dios. La gracia es que, ¿cierto?, a través de su gracia tú ¿cómo se llama?, no vas a experimentar condenación, sino que va a llegar un momento donde nosotros vamos a empezar a experimentar, ¿cierto?, una fortaleza que no teníamos. Ahora debemos nosotros sí depender de esa gracia. Debemos, ¿cierto?, decir, como Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Me capta? También tenemos que aprender, ¿cierto?, a, ¿cómo se llama?, hacer ese tipo de declaración y de oración en nuestra vida. No yo, Señor. Cuando estemos muy nosotros, ¿cómo le puedo decir yo?, muy, digámoslo así, estresados, o muy, ¿cómo le dijera yo? Sí, estresado la palabra. Por querer hacer algo que tiene que ver con la voluntad de Dios.
y me siento así como agobiado, ¿cierto? ¿Por qué no logro esto? Párese un momento y diga, no yo, Señor. Padre, no yo, sino tu gracia en mí. Que tu gracia provoque el obrar en mi vida. Amén. Que tu gracia provoque el obrar, o que, ¿cierto? Que tu gracia haga las obras que tú preparaste de antemano, Señor. Porque yo en mis fuerzas no puedo. Y menos en mis fuerzas naturales. Menos en mis fuerzas, ¿cierto? Esforzándome naturalmente, voy a fracasar y me voy a frustrar. O me voy a creer mejor que otro. No, que sea tu gracia en mí. Que tu gracia sea abundante en mi vida, Padre. Yo constantemente estoy haciendo ese tipo, ¿cierto?, de oraciones o declaraciones delante de Dios, diciendo solo tu gracia, Señor. Solo tu amor hacia mi vida. Solo tu misericordia. Solo por tu gracia hoy día me levanté, Señor. Solo por tu gracia, Señor, mi matrimonio está bien. Solo por tu gracia, Señor, he podido resolver, o se ha podido resolver esta situación. ¿Cuántos confiesan, cierto, que así es? Pero cuando tú te adjudicas cosas que tienen que ver con Dios, tú le estás quitando el lugar que le pertenece a Dios. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nunca digas mi esfuerzo personal. No, es que yo me saqué la mugre. Nunca digas eso. Renuncia a esas palabras. Renuncia a esa forma de pensar. Así piensan las personas del mundo. Aprende a decir tú, no, es por su gracia, es por la vida que Dios me ha dado. Todo lo que, ¿cierto?, lo que logré, ¿cierto?, en este mes, todo lo que se me ha permitido en este tiempo y se me va a permitir, es solo por tu gracia, Señor. Amén. No se haga ilusiones. No viva haciendo castillos en el aire. Confíe en la gracia de Dios. Confíe en la gracia de Dios. Y pídale a Dios, amado, la suministración del Espíritu para su vida. Pidámosle esa suministración del Espíritu en nuestra vida para que nosotros no operemos, ¿cierto?, en nuestra voluntad humana. Para que no operemos, ¿cierto?, en nuestra mente natural. Porque cuando operamos en la mente natural, lamentablemente echamos a perder todo lo glorioso que Dios quiere hacer en nosotros. Lo voy a iluminar un poco en esto. Muchas veces Dios que te está proyectando a hacer cosas. Pero luego, como dice el Chavo, ¿cierto? Luego comenzamos nosotros, nos comienza a dar la chiripiolca. Y como íbamos tan bien, ¿cierto? Íbamos tan bien encaminados, nuestros pensamientos los estábamos llevando cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Ya no voy a, ¿cierto? No me voy a proyectar, no voy a decir, bueno, este dinero lo voy a gastar para esto, me voy a gastar para esto. No, Señor. Para tu gloria, para glorificarte a ti, que todo sea para tu gloria. Pero quiero decirle esto que creo que es importante. ¿Ya? Todos nosotros, porque yo creo que de alguna manera todos estamos en lo mismo. ¿Ya? Todos estamos como en el mismo camino. Hoy día yo puedo estar aquí con mi taller, ¿cierto? Y gracias a Dios por lo que Él me ha concedido. Pero estoy ahí nomás. Estoy ahí como en un, ¿me entiende? Como en un movimiento bien lento. Pero ¿qué pasa si esto cambia? ¿Qué pasa si de ese trabajo Dios te pasa a otro trabajo con mejor sueldo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahí? Necesito yo de, ¿cierto?, la gracia de Dios en mi vida. Necesito la sabiduría y la inteligencia de Dios. Que Dios os dé espíritu de sabiduría, ¿cierto? Y de conocimiento, ¿ya? Sabiduría e inteligencia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que Dios nos dé espíritu de sabiduría. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no nos volvamos tontos, para que no nos volvamos estúpidos, ¿cierto? Cuando Dios nos prospera en algo. ¿Me sigue? Sino para que seamos más sabios todavía. Para que no se nos vayan las cosas entre medio, como agua entre medio de los dedos. Sino
Todo lo contrario, hermanos. Para que vivamos, ¿cierto?, sabiamente. Y eso va a suceder mientras nosotros no le quitemos el lugar que le pertenece a Dios, ¿cierto? Mientras nosotros no tomemos el lugar y usurpemos, me gusta esa palabra. Mientras nosotros no usurpemos el lugar que le pertenece a Dios, todo va a estar bien, hermano, va a ser bien conducido. Y mientras nosotros dependamos, como le digo, de lo que Dios nos suministra a través de su gracia, que solo a través de su gracia lo podemos recibir, ¿cierto? Que es inteligencia, que es sabiduría, que es visión, que es discernimiento. ¿Entiendes? Cuando el enemigo quiere venir y torcer tu camino, cuando el enemigo quiere venir y colocar cierto orgullo en tu corazón. Ustedes saben que todos nosotros cuando estamos en un estado pequeño, todos, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? Tenemos una actitud de humildad. Pero basta que salgamos de ese estado de pequeñez y ahora ya, ¿cierto? Estemos quizá en otro nivel y no lo digamos solamente económicamente, digámoslo en todo sentido. Porque mi mensaje no va abocado acá en el tema económico, empresarial. Yo no predico para gente empresarial. No creo en ese tipo de mensaje. Yo creo en un mensaje integral. ¿Sabe usted lo que es un mensaje integral? Que toca todas las áreas de la vida del cristiano. ¿Cuántos creen eso? Entonces, bueno, en esos momentos es donde nosotros vamos a necesitar, ¿cierto? Mucho más todavía de la sabiduría, de la inteligencia, de la gracia de Dios, del discernimiento y lograr ver, hermano, cuando el enemigo quiere venir y meterse a través de, ¿me entiende?, de cualquier pensamiento. Y poder detectar, ¿cierto? Y decir, no, eso va a usurpar el lugar que le pertenece a Dios. Eso quiere usurpar el lugar que le pertenece a Dios. Por eso le acabo de decir, de que yo en lo personal muchas veces he visto cómo Dios, y hemos visto acá, muchos de nosotros igual lo hemos visto, a personas que aquí Dios los quiso bendecir. Pero cuéntese usted dentro de esas personas también, ¿ya? No es que aquí yo quiera colocar a otros, ¿cierto?, como malos ejemplos. Y uno ve, hermano, cómo Dios lo ha encaminado así, ¿me entiende? Por ejemplo, Jonathan, ¿hace cuánto que no tenés casa propia? Bueno, ¿cuántos años lleváis casado? 10 años. ¿Te gustaría tener tu casita propia, cierto? ¿A quién no? Ahora, cuando tú ves que a otra persona Dios le da así, dices, wow, te alegras, pues. Nos alegramos, pues. Aunque a mí no me haya pesado así. Pero el problema está en que, ¿cierto? Cuando tú ves que esa persona, por no dejarse encaminar, por no dejarse instruir, por creer que yo ya ahora me mando solo y puedo hacer las cosas, ¿me entiendes? Y ve que ¿cómo te puedo decir yo? Eso que el Señor estaba haciendo, hermano, fue frustrado por la propia persona. Y no hablo solo de alguien en específico, yo he visto a muchas personas que nos ha tocado, ¿cierto? O han pasado por acá, por esta congregación y ministerio, que yo veía un futuro brillante hacia allá, un camino glorioso que Dios tenía. Podría colocar nombre aquí, pero no lo vamos a colocar. Hay personas que incluso ya están bajo tierra. ¿Y usted cree que esas personas Dios no tenía un futuro ahí, no tenía su propósito y manifestarse a través de ellos y enseñarle a otras personas? ¿Qué me dice usted? Porque todo lo que Dios, y aquí voy a comenzar a ir terminando, no los quiero aburrir, aunque sé que la palabra no es aburrida. A mí me entristece, hermano, a mí me entristece, a mí me da penita. Aunque
como le dijera yo podría decir, pero ¿qué si a mí me da lo mismo? Porque en realidad no me pasó a mí. El mal no me llegó a mí, pero me da pena. ¿Sabe por qué? Porque son nuestros hermanos. Porque uno aprende a apreciar a sus hermanos. Y lo que les duela a ellos, a uno también les duele. A uno también le produce dolor y tristeza. Porque uno sabía lo que Dios quería hacer con ellos. Alex, ¿cuántos se acuerdan de Alex? Y no estoy hablando bueno, que también es Fernández, pero era el otro Alex, el hermano Yesarela. Hermano, un futuro glorioso de parte de Dios, un propósito maravilloso. Yo vi lo que Dios estaba haciendo con ese matrimonio. Cuando Dios comienza, ¿cierto?, a trabajar desde el tema de su hija, de la Catalina. Catalina creo que se llama. Donde no le dan posibilidades de vida. Y cómo el orgullo de la familia, por eso le digo, necesitamos, hermano, porque a veces no es de tu propia casa, a veces es externo. A veces son voces externas que comienzan a envenenar el corazón de la persona. Por eso, ¿cierto? Creo que estamos nosotros, vamos a hablar de nosotros aquí. Si alguien quiere tomar esto, obviamente, y edificarse con esto, pero estoy hablando de aquí, de los hermanos de acá. Lo que Dios está haciendo, hermano, lo que Dios está edificando, es lo que Dios está preparando para lo que Él mismo va a traer, para lo que Él mismo va a hacer. Pero Dios, ¿cierto?, quiere a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que nosotros no tengamos la partida, ¿cuántos saben?, del caballito inglés. Dios no quiere eso. Salir, ¿cierto? Tacatá, tacatá, tacatá. ¡Wow! Este va para ganador. Pero en medio le pasa lo que al caballito inglés. Tuvo la pura partida bonita. Yo me acuerdo cuando vi creo que eran de estos ciclistas. Y estaban todos así preparaditos, ¿cierto? Listos y con su bicicleta. Y usted sabe que le abren una cuestioncita así como metálica, ¿cierto? Que la tiran para abajo. Y algunos estaban tan acelerados, hermano, tan acelerados así como que se mandaron todo y uno solamente salió bien. Un ciclista solamente salió bien, los otros todos cayeron. Por apurones, por apresurados, por no ser personas vigilantes. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual, hermano, en nuestra vida espiritual, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo mismo pasa si nosotros no nos dejamos guiar por el Señor y si nosotros, hermanos, no dejamos de usurpar el lugar que a Dios le corresponde. Pero si al contrario nosotros comenzamos a entender, Señor, yo en algún momento usurpé tu posición en distintos aspectos, en distintas áreas. Ya no lo voy a hacer más, Señor. Y te pido tu ayuda, te pido que me ilumine, te pido, Señor, que me ayudes, Padre. Porque yo no te voy a quitar tu lugar de ninguna manera. No voy a permitir ni que mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi tío, ni mi tía, ni nadie, ni mi esposo, ni mi esposa, ni aún mi propia vida, te pueda quitar el lugar que a ti te corresponde. Quiero que me des, Señor, esa sabiduría, esa gracia. Wow, yo creo y soy un convencido que, ¿sabes lo que hace el Señor? Él nos da la provisión que necesitamos. Nos da la provisión que necesitamos porque Dios ve un corazón sincero. Amén. Y no va a permitir que tropieces. No va a permitir, ¿cierto?, que tú seas avergonzado de ninguna manera. Y si en algún punto, ¿cierto?, Satanás quisiera engañarte, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer a través de su gracia. Los medios de gracia va a proveer, ¿cierto?, para pegarte un sacudón. ¿Cuántos lo creen? Para pegarte un sacudón y decirte, no,
No puede frustrar, ¿cierto?, mi propósito. No puede frustrar mi voluntad. Entonces, yo sé que podríamos estar compartiendo algo porque este tema es extenso, pero quiero que cierre sus ojos un momento y demos gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Dios, necesitamos, Señor, cada vez entender más, Señor, cómo podemos avanzar espiritualmente. También queremos entender, Señor, qué es el avance espiritual y qué no es el avance espiritual. Porque muchas veces hemos creído que solamente el venir a los cultos, a las reuniones, es algo que nos puede hacer avanzar. Queremos que tú nos ilumines, Señor, todavía más con respecto, Señor, a ese punto, ¿qué es avanzar espiritualmente? En esta mañana hemos tocado solamente, Señor, en una pincelada, pero tu Espíritu Santo, con los medios de gracia, tú puedes, Señor, seguir trabajando en nosotros, Señor, haciéndonos meditar, haciéndonos reflexionar, Padre. Bendito Dios, en lo que es y lo que no es, Señor, el avance espiritual. ¿Y cómo podemos avanzar espiritualmente? ¿Cuáles son los mecanismos? Hoy hemos tocado algunos, Señor. Hoy hemos tocado algunos. Lo primero, Señor, como dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, el tener cuidado de nosotros mismos. Porque los enemigos, Señor, no son los externos, sino el peor enemigo en nuestra propia naturaleza caída, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de esos medios de gracia, a poder, Dios mío, depender de ti, Señor, y renunciar a todo pensamiento, Señor, carnal, a todo pensamiento, Señor, que no glorifica tu nombre, Padre, que no está alineado al propósito y a tu voluntad. Y también, Señor, ayúdanos a identificar, Señor, cuándo estamos avanzando espiritualmente. Ayúdanos a identificar, ver los frutos, ver la evidencia, Señor, para gozarnos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, hasta que comprobemos cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos comprobarla en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Queremos comprobar cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Y no andar como las personas del mundo. No andar, no pensar, no hablar, no actuar, Señor, ni vivir como las personas, Señor, que no tienen a Dios, que no tienen, Señor, que son personas, Señor, que están apartados de ti, Señor, o alejados de ti, o que no tienen ni un compromiso contigo, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Te pido que tú puedas, Señor, fortalecer la vida de cada uno, Padre. Fortalece la vida de cada uno. Padre eterno, trae mucho más claridad todavía. Quita el velo, Señor, cada día. Quita el velo. El velo en nuestro entendimiento. El velo que no nos deja ver, que no nos deja comprender, que no nos deja, Señor, ver lo que muchas veces, Señor, está quitando o está robando el lugar que a ti te pertenece. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios. Terminamos, ¿cierto?, nuestro en vivo, despidiéndonos de las personas, ¿cierto?, que han estado conectados también. Y que el Señor les pueda llenar, ¿cierto?, de gracia y guiar sus vidas, en el nombre de Jesús.